La lluvia golpeaba con fuerza los escalones de mármol de Sterling Industries, mientras los susurros se convertían en risas. Rosalind Carter, que en su día fue una arquitecta en ascenso y ahora estaba en silla de ruedas, se aferraba a su tubo de bocetos como si fuera un escudo mientras los ejecutivos la grababan. Serena, la directora ejecutiva con un vestido rojo, sonrió. Las audiciones por compasión son abajo. Una vocecita rompió el silencio de la sala. Mamá. Una niña de 8 años se abrió paso entre la multitud y se abrazó a la pierna de Rosalind. Todos se volvieron hacia el conserje que estaba detrás de ella, Elias Dalton, paralizado, aterrorizado. Por un instante, la humillación se convirtió en una posibilidad, y todos los secretos del edificio se inclinaron hacia la verdad. 18 meses antes, Rosalind Carter era el tipo de mujer que la gente señalaba como prueba de que el trabajo duro tenía su recompensa. Hija de una madre soltera que limpiaba oficinas por la noche, Rosalind se había abierto camino a través de un competitivo programa de arquitectura con una beca completa. A los 30 años era la estrella en ascenso de Sterling Industries, la diseñadora detrás de la renovación de Harbor Commons, que había aparecido en revistas especializadas de todo el país. Dibujaba líneas atrevidas y creía en edificios que hablaban por sus habitantes. Sus colegas la admiraban. Los clientes confiaban en su instinto. Incluso Serena Whitmore, la nueva directora general, le había ofrecido un puesto de responsabilidad en la división de planificación de la empresa. Entonces ocurrió el accidente. Su exnovio, ebrio y furioso tras la ruptura, embistió su coche contra el de ella en un semáforo en rojo. 3 operaciones, 18 semanas de rehabilitación. La lesión medular era permanente. Sus piernas, explicaron los médicos con precisión quirúrgica, ya no podrían soportar su peso. Rosalind se quedó mirando las palabras escritas en el papel, parálisis completa por debajo de la cintura, y sintió que el suelo bajo su identidad se desvanecía. El novio se enfrentaba a cargos por conducir ebrio. Lo que ella enfrentaba era diferente. Cuando regresó al trabajo en silla de ruedas, la energía cambió. Los colegas que antes buscaban su opinión, ahora hablaban a su alrededor como si la discapacidad la hubiera convertido en alguien poco confiable. Un colega le sugirió con una gentileza vergonzosa que tal vez sería más feliz en otro puesto. Un cliente le preguntó si realmente podría manejar un proyecto complejo desde una silla de ruedas. Su confianza, ya fracturada, se resquebrajó aún más. Rosalind se negó a quebrarse por completo. Había sobrevivido a cosas peores. Había visto a su madre trabajar en 3 empleos para mantenerlos a flote. Había aprendido pronto que la resiliencia no era una opción, sino una necesidad. En 2 meses, había adaptado su escritorio, recalibrado sus herramientas de dibujo y se había lanzado a un nuevo proyecto que nadie más quería. La ciudad tenía un parque con décadas de antigüedad en la costa del puerto, destinado a las familias y los niños. Pero el terreno era traicionero. Caminos empinados, parques infantiles inaccesibles, equipos rotos. Rosalind vio una oportunidad donde otros veían un problema. Imaginó el Sterling Harbor Rehab Park, un parque infantil terapéutico y totalmente accesible, diseñado pensando en los niños con dificultades físicas y de desarrollo. Rampas con curvas suaves, estructuras de juego diseñadas para niños con poca fuerza en la parte superior del cuerpo, zonas sensoriales para niños con autismo. La voz de su madre resonaba en su mente. Si vas a hacer algo, hazlo por las personas que no tienen a nadie más. Elias Dalton no había planeado convertirse en conserje. Había pasado 9 años como ingeniero mecánico en la división de fabricación de Sterling Industries. Era el tipo de hombre que resolvía problemas, comprendiendo cómo funcionaban los sistemas, cómo se distribuían las fuerzas, cómo se podía minimizar la fricción, cómo pequeños cambios podían evitar fallos catastróficos. Era bueno en lo que hacía. Se había ganado el respeto y un salario estable que le permitía criar a su hijo solo después de que la madre de Leo decidiera que la maternidad no era para ella. Hace 3 años, Elias descubrió algo en los registros de mantenimiento. El sistema de rampas original de una de las fábricas había sido marcado para su sustitución por motivos de seguridad.
La solicitud de presupuesto había sido rechazada. Luego volvió a aparecer, rechazada de nuevo, cuando un trabajador se cayó y se rompió el tobillo. Ellas había relacionado el incidente con la rampa. Lo había denunciado. Rellenó formularios, envió correos electrónicos y documentó todo con la meticulosa precisión de un ingeniero que entendía que los detalles salvaban vidas. Lo que no había previsto era que Clinton Reeves, el director financiero, había sido quien rechazó esas mejoras de seguridad. Que Serena Whitmore, la nueva directora general, había aprobado la decisión de minimizar el gasto sin tener en cuenta el riesgo estructural. Que denunciarlo no se consideraría una supervisión concienzuda, sino una insubordinación. Estamos reorganizando la estructura de ingeniería, le había explicado su jefe, sin mirarlo a los ojos. Encajarías mejor en instalaciones. Instalaciones significaba trabajo de conserje. Significaba la mitad de su salario. Significaba que su hijo le preguntara por qué llegaba a casa oliendo a limpiador industrial, pero también significaba que se conservaban las prestaciones y que los fondos para la escuela de Leo permanecían intactos. Elías había aceptado el descenso de categoría con la dignidad particular de un hombre que entendía que luchar perjudicaría a su hijo. Limpiaba pasillos, mantenía el equipo y observaba el funcionamiento de Sterling Industries como si las reglas que se aplicaban a todos los demás no se aplicaran a personas como Clinton Reeves. Leo Dalton, a sus 8 años, poseía el don de la observación de los niños que han crecido con un progenitor que trabaja constantemente. Se fijaba en los pequeños detalles. Las manos de su padre, que antes habían sido suaves, ahora tenían pequeños cortes por limpiar herramientas. La forma en que la expresión de su padre cambiaba cuando pasaban por Sterling Industries de camino a casa, un sutil endurecimiento, un tensamiento alrededor de los ojos, y se daba cuenta cuando su padre parecía más alegre, cuando bajaba los hombros y su voz se volvía más cálida. Esto ocurría con mayor frecuencia en el parque cercano a su apartamento, donde Rosalind había empezado a trabajar por las tardes, midiendo y dibujando. Fue Leo quien se acercó a ella primero. Estaba dibujando con tiza en la acera, algo con ruedas y rampas, aunque la perspectiva era imposible y las proporciones incorrectas. Rosalind se acercó en silla de ruedas y le preguntó qué estaba construyendo. Un parque donde mi padre no tenga que estar triste, respondió con la devastadora honestidad de los niños que ven directamente en el corazón de los adultos que los crían. Ella se había reído con una risa auténtica, de las que no se había permitido en meses. Habían hablado de accesibilidad y ángulos de inclinación y de por qué algunos niños necesitaban diseños especiales. Leo estaba fascinado. Empezó a reunirse con ella en el parque 2 veces por semana. Y Rosalind comenzó a enseñarle arquitectura de la misma manera que su madre le había enseñado a ella la resiliencia. No como una teoría abstracta, sino como una serie de elecciones que incluían a las personas o las dejaban atrás. Elías descubrió la conexión cuando Leo llegó a casa emocionado con la señorita Rosalind y su proyecto. Cuando fue a recoger a su hijo una tarde y los encontró juntos. Rosalind empujaba su silla de ruedas alrededor de una maqueta de un parque mientras Leo sostenía los bocetos. Sintió que algo cambiaba en su pecho. Se reconoció a sí mismo en ella. Ese tipo específico de fuerza que proviene de negarse a menospreciarse a uno mismo, incluso cuando el mundo vota por tu desaparición. Serena Whitmore se había formado en universidades de élite y se había especializado en la disciplina específica de maximizar el valor para los accionistas. Era brillante y despiadada, y vestía el poder como otras mujeres vestían el perfume. Se había hecho con el control de Sterling Industries, prometiendo modernizar las operaciones, y lo que quería decir era recortar todo lo que no generara beneficios directamente. Había mirado la zona portuaria y no había visto un recurso terapéutico para niños vulnerables, sino una propiedad inmobiliaria de primera categoría. Harbor Towers, un complejo de uso mixto con apartamentos de lujo, locales comerciales y un hotel a precio de mercado. Los márgenes de beneficio eran asombrosos. El único obstáculo era una arquitecta en silla de ruedas con un sueño sobre la accesibilidad.
Había asignado a Amanda Hill la gestión de la situación. Amanda tenía un talento excepcional para hacer que las decisiones impopulares parecieran aceptables. Había enviado a Rosalind correos electrónicos marcados como pendientes de revisión, lo que significaba que el proyecto estaba en suspenso burocrático. Había elogiado la visión de Rosalind mientras creaba las condiciones para sofocarla. Y cuando la obstrucción suave pareció insuficiente, Serena tomó una decisión. Posicionarían a Rosalind como el problema y se posicionarían a sí mismas como progresistas. La gala de otoño se diseñó con precisión. Sterling Industries organizaba una velada para los principales donantes y funcionarios de la ciudad, y Vivian Brooks, una defensora de la comunidad que formaba parte del Comité de Desarrollo del Puerto, había recomendado con entusiasmo que Rosalind presentara su concepto de parque. Se presentó como una oportunidad. Lo que realmente era, aunque ni Rosalind ni Vivian se dieran cuenta todavía, era un escenario. Rosalind se había preparado meticulosamente, había perfeccionado su presentación, ensayado sus argumentos y realizado ajustes en su maqueta. Creía en el trabajo. Creía que si lo presentaba de forma clara y profesional, los méritos del proyecto hablarían por sí mismos. Aún no había aprendido que los méritos no eran la variable que se estaba evaluando. La mañana de la gala, Alias llegó temprano para asegurarse de que la nueva rampa accesible que había instalado cerca de la entrada del edificio funcionaba correctamente. Había trabajado en ella fuera del horario laboral utilizando materiales del excedente de inventario de Sterling y su propio tiempo. La rampa estaba diseñada casi a la perfección: curva suave, pendiente adecuada, superficie antideslizante. Rosalind vino a probarla y mientras la recorría con su silla de ruedas, sintió la precisión de su diseño. No había puntos irregulares, ni puntos de vacilación, ni momentos en los que el mecanismo se sintiera incierto. Era el trabajo de alguien que entendía no solo la mecánica, sino también la dignidad. Hablaron durante 30 minutos y Elías mencionó casualmente que también había diseñado algunos componentes para su concepto de parque, un sistema de apoyo para los columpios que permitiría a los niños con fuerza de agarre limitada participar de forma segura. Por la noche, Rosalind estaba nerviosa, pero preparada. Entró con su silla de ruedas en el atrio con suelo de mármol de Sterling Industries, donde se celebraba la gala. Se había invitado a los medios de comunicación. Las cámaras estaban colocadas estratégicamente. Amanda Hill estaba por todas partes, sonriendo y dirigiendo la cobertura. Serena estaba de pie con un vestido rojo que transmitía poder. Ya estaba colocada cerca del escenario. Rosalind comenzó su presentación. Habló de la inclusión y la accesibilidad y de las formas específicas en que el diseño físico acogía o rechazaba a las poblaciones vulnerables. Habló de los niños a los que se les había dicho que eran demasiado frágiles para los parques infantiles normales y de lo peligroso que podía ser ese mensaje. Mostró las maquetas, las rampas curvas, los columpios inclusivos, los jardines sensoriales. Habló de la ingeniería de Elias, de la idea de Leo de que el coraje era algo que se podía enseñar y reforzar a través del entorno. Durante 7 minutos creyó que estaba llegando a ellos. Entonces Clinton Reeves se rió. No fue una risa maliciosa. Exactamente. Sino la risa de un hombre que creía que lo absurdo era evidente. El análisis de costes que hemos revisado sugiere que este proyecto no es viable financieramente para la ciudad. Habló de equipamiento especializado, mantenimiento adicional, diseño complejo. Las cifras son astronómicas. Serena asintió con simpatía. Amanda dio un paso al frente con argumentos sobre las restricciones presupuestarias de la ciudad, y entonces alguien del público, alguien con un teléfono, empezó a grabar. Los susurros comenzaron de inmediato. Era algo relacionado con el ángulo de la cámara, la forma en que filmaba a Rosalind en lugar de su presentación, la forma en que un periodista bien intencionado había preguntado ¿cómo gestiona los proyectos desde una silla de ruedas? La forma en que la pregunta en sí misma implicaba la imposibilidad. La forma en que algunas personas en la sala parecían casi decepcionadas de que no hubiera más drama, más lucha evidente,
Más narrativas inspiradoras que hicieran que las personas sin discapacidad se sintieran bien consigo mismas por no ser crueles. Cuando Rosalind terminó, sintió la energía que había en la sala. No era entusiasmo, era lástima. Y debajo de la lástima, algo peor, escepticismo. Se había retirado a un rincón para recomponerse. Agotada por el esfuerzo de intentar convencer a la gente de que la accesibilidad no era caridad, sino una necesidad, no se había dado cuenta de que Elias había llegado. Había venido a recoger a Leo, que había estado jugando en una zona supervisada para hijos de empleados. Ella no había oído la conversación que se estaba gestando. No había visto el momento en que Leo, visiblemente cansado y sobreexcitado, le había preguntado a su padre, ¿es esa la señorita Rosalind? Y luego, sin esperar una respuesta, había corrido hacia ella. Todo lo que sucedió después existía con una extraña claridad. El pequeño cuerpo que se aferraba a su pierna. La palabra mamá dicha con absoluta certeza. La sala en silencio, el rostro de Elias pasando por la conmoción, el miedo y algo más, resignación, quizás mezclada con rebeldía. La comprensión de que cualquier cálculo que se hubiera hecho sobre Rosalind y su proyecto acababa de cambiar por completo. Helen Grant, jefa de seguridad de Sterling Industries, había estado observando toda la velada con especial atención. Helen tenía 63 años y había pasado su carrera en un entorno que no valoraba especialmente su opinión. Pero se fijó en cosas como el cambio en el rostro de Clinton cuando Rosalind comenzó a hablar, la forma en que Amanda había dirigido la atención de los medios, la calidad específica de la sonrisa de Serena. Helen también había notado durante los últimos 3 meses inconsistencias en los registros de mantenimiento, ajustes de seguridad que se habían ordenado pero nunca se habían procesado, anotaciones marcadas en la directiva del director financiero. Mientras Leo cruzaba la sala, Helen tomó una decisión. Algo en ese momento le parecía importante. Algo en ver a un niño reclamar a una mujer como madre en una sala llena de gente que había estado tratando de menospreciarla parecía requerir ser testigo. Después de que seguridad hubiera controlado amablemente a la multitud, después de que Amanda hubiera ofrecido disculpas que en realidad no eran disculpas, después de que todos hubieran fingido que el momento era simplemente un niño confundido y una mujer de buen corazón, Rosalind se había dirigido a una sección más tranquila del edificio. Su corazón latía con fuerza. Leo había aparecido, todavía cogido de su mano, y le había regalado un dibujo, un retrato familiar de 3 figuras, una en silla de ruedas, otra de pie junto a ella y otra pequeña. En la parte inferior, con la letra cuidadosa de Leo, estaban escritas las palabras «Mi familia». Elías había venido a recoger a su hijo, mortificado. «Lo siento mucho», había dicho repetidamente. «Él te ve como su figura materna. Habla de ti constantemente. Yo nunca le he dicho que lo haga. No pasa nada», le había interrumpido Rosalind. Y algo en su voz había hecho que Elias la mirara directamente. «¿Por qué me llama así?», había respondido Leo antes de que Elias pudiera formular una respuesta. «Porque mamá es alguien que te hace sentir seguro y te dice que sigas adelante. Incluso cuando tienes miedo, lo haces». Rosalind había sentido que algo en su pecho se reorganizaba. Durante meses, había estado midiendo su valía en términos de productividad y contribución profesional. Se había estado preguntando si su cuerpo aún podía desempeñar la función que le había sido asignada. No había considerado que el valor pudiera medirse en términos completamente diferentes, que un niño pudiera llamarla madre, no a pesar de su discapacidad, sino quizás debido a la fortaleza específica que le había enseñado. Helen Grant había sido testigo de todo este intercambio. En los días siguientes también había tomado algunas decisiones sobre lo que haría con la información que había estado acumulando en silencio. Archivos sobre los correos electrónicos de Clinton relativos al proyecto del parque, registros de seguridad que documentaban las mejoras rechazadas, registros de mantenimiento que mostraban dónde sus directrices habían prevalecido sobre las recomendaciones de los ingenieros. Durante las 2 semanas siguientes, Rosalind y Elias comenzaron a trabajar juntos en serio. Elias había ido a su apartamento varias tardes
y juntos habían rediseñado secciones del parque. Él le había enseñado cómo diseñar columpios con menos fricción. Ella le había enseñado cómo calcular los ángulos de inclinación para lograr la máxima accesibilidad con la mínima intrusión visual. Leo se había quedado dormido en su sofá, una pequeña figura bajo una chaqueta prestada, y ninguno de los dos lo había movido. Elías le había susurrado: «Siento lo de la situación en el trabajo. Sé que este puesto no es culpa tuya», había dicho Rosalind en voz baja. «¿Y sabes qué? Tu trabajo es brillante. Que el mundo no sea capaz de verlo es problema del mundo, no tuyo». Él la había mirado durante un largo rato. «Mi esposa, la madre de Leo, se marchó porque decía que yo no era lo suficientemente ambicioso. Si pensaba que ser padre era algo de lo que disculparse en lugar de algo de lo que estar orgulloso, entonces estaba equivocada». Rosalind había dicho simplemente. Helen Grant le había enviado a Rosalind un correo electrónico cifrado con archivos adjuntos, registros de mantenimiento, cadenas de correos electrónicos y violaciones de seguridad documentadas que se remontaban a años atrás. Al final, Helen había escrito: «Debes saber a qué te enfrentas, y ellos también deben saberlo». La revelación de la información había sido impactante. Los correos electrónicos de Clinton a Serena, en los que se discutían explícitamente medidas de recorte de gastos que violaban los protocolos de seguridad, la documentación del informe de Elias, que había sido desestimado, la insinuación de que el proyecto de Rosalind estaba siendo obstaculizado específicamente para preservar la viabilidad de Harbor Tower. Rosalind había sentido el peso de lo que esto significaba, no solo para su proyecto, sino para la estructura ética de la propia organización. Se había reunido con Elias y Vivian Brooks y habían tomado una decisión. Irían al Comité de Desarrollo del Puerto con todo ello. Las pruebas, el proyecto, la perspectiva de Leo, todo. Era un riesgo. El trabajo podía fracasar. Serena y Clinton podrían tomar represalias. La carrera de Rosalind, ya frágil, podría quedar completamente destruida. Pero permanecer en silencio significaba aceptar que las personas que habían rechazado la seguridad para maximizar los beneficios seguirían haciéndolo. Significaba permitir que se construyeran torres portuarias sobre la base de una decisión deliberada de ignorar el bienestar de los niños. Significaba elegir la seguridad por encima de la integridad. Y Rosalind no había sobrevivido a todo para tomar esa decisión. Vivian Brooks había ayudado a Rosalind a prepararse para la presentación ante el comité. «Te atacarán», le había dicho Vivian sin rodeos. «Sugerirán que eres inestable. Insinuarán que tu discapacidad te hace irracional o que buscas llamar la atención». «¿Y si no estoy preparada?», había preguntado Rosalind. «Entonces lo harás de todos modos», había respondido Vivian. «Porque la alternativa es abandonar todo aquello en lo que crees, y tú no eres esa persona». Elías había construido un modelo funcional de uno de los columpios. Había utilizado materiales recuperados y había demostrado en directo cómo funcionaba la ingeniería, cómo distribuía la fuerza de manera que los niños con una fuerza de agarre mínima pudieran participar. Había hecho este trabajo no porque se lo pidieran, sino porque era lo correcto, y él era alguien que entendía la diferencia. Leo había preguntado si podía ayudar. Rosalind y Elias se habían mirado y luego lo habían guiado. Él había llevado los materiales, había observado el montaje, había hecho preguntas cuidadosas sobre por qué los ángulos eran importantes y cómo encajaban las piezas. Y por la noche, mientras trabajaban en el apartamento de Rosalind, algo había cambiado en todos ellos. El proyecto había dejado de ser el sueño de Rosalind y se había convertido en algo compartido, algo que les pertenecía a los tres por igual. La reunión del Comité de Desarrollo del Puerto se había programado para un jueves por la tarde a finales de otoño. Había amenazado lluvia todo el día, con el cielo bajo y gris sobre Sterling Harbor. Cuando se reunió el comité, llovía sin cesar, como si el tiempo mismo exigiera atención. Rosalind había comenzado su presentación no con datos, sino con una historia. Había hablado de una niña que, tras un accidente de coche, creía que su vida había terminado porque su cuerpo había cambiado. Había hablado de cómo esa niña había aprendido poco a poco que un cuerpo cambiado no significaba una mente,
un corazón o una capacidad de contribuir disminuidos. Había hablado de niños que se enfrentaban a transiciones similares y merecían entornos que les dijeran que seguían siendo miembros de pleno derecho del mundo. Luego, Elías había dado un paso al frente con el modelo. Lo había demostrado en vivo, mostrando cómo los mecanismos reducían la fricción y aumentaban la accesibilidad. Las cifras habían aparecido en una pantalla detrás de él. El análisis de costos real realizado por sus propios cálculos mostraba que el equipo especializado era mucho menos costoso de lo que Serena y Clinton habían sugerido. Helen se había levantado y había presentado los registros de mantenimiento, la documentación por correo electrónico, el registro explícito de las decisiones de seguridad que se habían ignorado en aras de la ganancia. Serena había atacado de inmediato. Había sugerido que Rosalind estaba siendo manipulada por la nostalgia y el sentimentalismo. Había insinuado que no se debía confiar en una mujer en la situación de Rosalind para proyectos importantes. Se había posicionado como la pragmática que protegía a la ciudad del idealismo poco realista. Pero Vivian Brooks se había levantado entonces y había presentado la documentación de apoyo de la comunidad con las firmas de familias con niños con discapacidades, de terapeutas, de educadores, de personas reales que entendían que el parque no era un lujo, sino una necesidad. Leo pidió la palabra. Con 8 años, se acercó al frente de la sala y miró directamente a los miembros del comité. Dijo que mi padre había estado triste durante mucho tiempo porque intentó decirle a la gente que algo malo estaba pasando y nadie le escuchó. La señorita Rosalind está triste porque la gente cree que ya no puede hacer su trabajo solo porque está sentada en una silla, pero es la persona más inteligente que conozco. Me ayudó a ser valiente. Creo que todos necesitamos personas que nos ayuden a ser valientes. Creo que el parque debería existir para que otros niños también puedan ser valientes. La sala se había quedado en silencio y luego había estallado. Los miembros del comité habían interrogado directamente a Serena y Clinton, pidiéndoles que explicaran la correspondencia por correo electrónico, que justificaran las reclamaciones de gastos que habían sido refutadas de hecho, que explicaran por qué se habían rechazado las consideraciones de seguridad y qué criterios se habían utilizado para tomar esas decisiones. Al final de la reunión, el comité votó por unanimidad continuar con el Sterling Harbor Rehab Park. También votaron iniciar una investigación formal sobre las prácticas de Sterling Industries bajo la supervisión financiera de Clinton. Las consecuencias fueron inmediatas. Serena y Clinton fueron suspendidos de sus funciones en espera de la investigación. Amanda Hill borró sus cuentas en las redes sociales y envió una breve y vacía disculpa. A Helen Grant le ofrecieron el puesto de jefa interina de operaciones, un cargo que valoraba adecuadamente su criterio. Y a Alias Dalton le habían ofrecido un puesto en el equipo oficial del proyecto como ingeniero mecánico jefe, un título que no solo le devolvía su dignidad, sino que también restablecía su experiencia real al lugar que le correspondía. Rosalind había sido contratada por la ciudad como diseñadora jefe del Sterling Harbor Rehab Park. No era un puesto en Sterling Industries. Era su propia empresa, su propia agencia, su propia autoridad. Era todo por lo que había trabajado antes del accidente, renovado y profundizado por el conocimiento de que los cambios en su cuerpo le habían enseñado algo que ningún arquitecto sin discapacidad podría haber aprendido por sí solo. La construcción había durado 3 meses. El comienzo del invierno había dado paso a la primavera y, a mediados de abril, el Sterling Harbor Rehab Park estaba listo para su inauguración. Las rampas se curvaban a través del espacio como una cuidadosa caligrafía. Las estructuras de juego se habían probado y vuelto a probar. Los jardines sensoriales florecían con plantas de bajo mantenimiento que respondían al tacto y al olfato. Todo el espacio se había diseñado con la idea de que el acceso no era una idea de último momento, sino el principio fundamental en torno al cual se había construido todo lo demás. Rosalind había recorrido el parque terminado en silla de ruedas el día de la inauguración, y Elías había estado a su lado. Leo había corrido por delante, tocando todas las superficies y probando todos los columpios. El tiempo había mejorado tras semanas de lluvia.
La luz del sol de abril se reflejaba en la madera y el metal nuevos de tal manera que todo parecía provisional y esperanzador, como si el mundo se estuviera reconstruyendo ante sus ojos. Niños con diversas discapacidades habían venido a jugar. Algunos usaban andadores, otros eran sordos o autistas o tenían discapacidades cognitivas. Otros eran simplemente niños del barrio a los que se les había dicho que no podían acceder a otros parques infantiles y que ahora descubrían lo contrario. Los padres habían llorado. Los periodistas habían tomado fotos. Vivian Brooks había dado un discurso sobre la comunidad y la accesibilidad y el tipo específico de valentía que se necesitaba para construir algo que se centrara en las personas que la sociedad solía olvidar. Helen Grant había estado allí, de pie cerca de Elias, ofreciendo un silencioso reconocimiento. Y entonces Elías había hecho algo que sorprendió a todos, incluido él mismo. Se había arrodillado, no a pesar de la multitud o del carácter oficial del momento, sino precisamente por ello. Sacó un anillo de su bolsillo, una sencilla alianza con una piedra que reflejaba la luz del sol primaveral. He pasado toda mi vida tratando de arreglar las cosas de la manera correcta, dijo en voz tan baja que solo Rosalind pudo oírlo, aunque la gente dejó de jugar y de grabar porque algo en su postura les hizo comprender que estaba sucediendo algo importante. Pero no sabía que se podía construir algo completamente nuevo. No arreglar lo que estaba roto, sino crear algo que nunca antes había existido. Algo que dijera, nadie se queda atrás. ¿Quieres casarte conmigo? ¿Nos dejarás a los tres construir juntos lo que está por venir? Rosalind había dicho que sí antes de que él terminara la frase. Se casaron 6 semanas después en una pequeña ceremonia en el propio parque. La ceremonia se celebró bajo uno de los pabellones curvos que Rosalind había diseñado, una estructura hermosa a la vista, pero que existía principalmente para proporcionar sombra y refugio a las personas que lo necesitaban. Los votos fueron sencillos y específicos, centrados no en un lenguaje romántico, sino en el compromiso, en la elección mutua, en la valentía particular que se requiere para construir una vida con otra persona después de que el mundo haya intentado disminuirlos a ambos. Leo había llevado los anillos. Se los había entregado a su padre con gran solemnidad, y luego le había preguntado a Rosalind si eso significaba que ahora podía empezar a llamarla mamá todo el tiempo. Y todos se habían reído con una risa auténtica, de esas que parecen un permiso para ser feliz. Un mes después de la boda, se instaló una placa de bronce cerca de la entrada del parque. En ella se leía, Sterling Harbor Rehab Park, diseñada por Rosalind Carter y Elias Dalton. Por cada niño que eligió el valor, debajo de la inscripción se grabaron en letras más pequeñas dos nombres, Leo Dalton y Vivian Brooks, porque habían comprendido que el proyecto les pertenecía a todos por igual. El parque se había convertido en uno de los parques infantiles accesibles más visitados de la región. Las familias viajaban desde ciudades vecinas para utilizarlo. Había aparecido en revistas de diseño y se había publicado en artículos académicos sobre accesibilidad universal. Pero lo más importante era que, cualquier tarde, se llenaba de niños de todas las capacidades. Jugaban, reían y aprendían la simple verdad de que pertenecían al mundo, que sus cuerpos, sus mentes y sus formas específicas de experimentar las cosas no eran obstáculos que superar, sino variaciones que enriquecían todo lo que tocaban. Rosalind acabó montando su propia empresa. Elias se convirtió en consultor de ingeniería de accesibilidad. Leo se convirtió, según todos los indicios, en una persona inusualmente amable que se daba cuenta cuando otras personas se sentían excluidas y hacía algo al respecto. Construyeron más parques, diseñaron centros comunitarios, escuelas y espacios residenciales basados en el principio fundamental de que el acceso no era un lujo, sino un derecho humano. Y en las tranquilas tardes, los tres paseaban en silla de ruedas o a pie por el Sterling Harbor Rehab Park. Y Rosalind recordaba el momento en que la voz de un niño había atravesado una sala llena de crueldad y había dicho, «Mamá», con tal certeza que había reestructurado toda su comprensión de lo que podía ser su vida. Había aprendido que, a veces, la humillación se convertía en posibilidad,
Que a veces las cosas que intentaban disminuirte te enseñaban, en cambio, cómo construir algo más grande de lo que nadie había imaginado. Que a veces un conserje, un arquitecto y un niño trabajando juntos podían crear algo que cambiaba la forma de la